Así es, un saludo cordial a todos los amigos que nos están escuchando a través de este programa y de las redes sociales. En esta oportunidad, darle mis felicitaciones al al Seminario Bíblico J. Seymour. Y estamos felices de que esté formando obreros en esta región Lima Norte Provincias. Oramos que Dios bendiga toda gestión, toda actividad en pro de la enseñanza. Así que mis felicitaciones a todo el grupo de trabajo, a los alumnos de diversas secciones que están desarrollando sus estudios aquí en el Seminario Bíblico de la región Lima Provincias. En esta ocasión vamos a tratar el tema la importancia de los maestros en la iglesia. Y por ello entonces vamos a referirnos en la Biblia en Deuteronomio capítulo 6, del versículo 6 hasta el 12. Dice la bendita palabra de Dios: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En esta lección consideremos la importancia de los maestros en la iglesia, enfocándonos en tres grandes etapas. Para comprender, vamos a tratar primero la etapa en el pueblo de Israel, luego en la iglesia del Nuevo Testamento, y por último hablaremos también en la época actual. Primero, lo que hemos leído es que la educación era una responsabilidad de los padres de familia, papá y mamá. Pero le encarga al padre de poder enseñar, de modo que mamá reafirmaba esas enseñanzas a través de los consejos particulares o también del trato cercano que tiene con sus hijos, ¿no? Y por eso entonces en esta etapa los maestros en el pueblo de Israel eran los padres de familia. Ya estamos viendo aquí en un tiempo donde se está estableciendo una vida, digamos, desarrollada de cercanía a Dios y de poder edificar hogares, familias fuertes que manifiesten, expresen esta relación especial que tenían con Dios. Y entonces les dice que les enseña todo lo que ellos consideraban la ley, deberían enseñar a sus hijos. Y ahí vemos que hay algunas estrategias de educación. Por ejemplo, dice, y las repetirás a tus hijos. No era una sola vez en que mencionaban las normas de Dios, sino que lo repetían, pero de diferentes maneras o formas, podemos llamarle, en que cuando están en una reunión formal en casa, o también dice cuando están caminando juntos. Eso significa que están haciendo algunas actividades, papá y los hijos, de repente mamá con las hijas. Era una oportunidad para transmitir las verdades de Dios. Luego dice, al acostarse y cuando te levantes. Esos son los momentos familiares, ¿no? La hora de dormir o la hora de levantarse, donde invocan a Dios. No era el asunto de levantarse, irse de frente al desayuno y luego al trabajo, sino tenían su momento de recibir las instrucciones de la palabra de Dios. Y naturalmente esto dirigían los padres. Y luego dice, la atarás como una señal en tus manos y estarán como frontales en tus ojos. Esta es una estrategia de que la enseñanza también se participa
o se comparte a través de imágenes. Es decir, tenemos que afectar a los sentidos de la persona. Y aquí estamos hablando del sentido de la vista. Cuando una imagen se repite de manera constante, puede quedarse grabado esa imagen en la persona que está viendo. Entonces, los padres tienen que ser creativos como insistir en que la palabra de Dios, esos mandatos, queden grabados en sus hijos. Dice. Luego también dice en los postes y en las puertas. Estamos pensando de imágenes alusivas a las leyes, los textos en diversos aspectos de la vida que le está enseñando. Así que deberías rodearlo de mayor conocimiento de la palabra de Dios. No les va a hacer daño. Ahí no va a afectar la sobrealimentación de la palabra. Los niños necesitan, también los jóvenes en casa necesitan abundante palabra de Dios. Esto ayudaría entonces para que ellos puedan identificarse con su pueblo, un pueblo que recibió maravillas, liberación de parte de Dios. Tenemos otra referencia en el poema de la mujer virtuosa, que está escrito en Proverbios 31, 10 al 21. Ahí se menciona también la transmisión de enseñanzas en un ámbito familiar, donde posiblemente este conocimiento mayormente lo transmitían las madres. Está hablando de transmitir estas habilidades básicas que se espera que toda dama en casa comienza. Desde niña, señorita, lo va preparando para la vida familiar. Entonces, entre ellos está la horticultura o agricultura, cultivar algunas cosas que les pueden servir de alimento, el tejido, luego el diseño. También en relación a los hijos se muestra que se transmitía la administración del hogar, como una dama, la mujer sabia, podía administrar su hogar y la crianza de los hijos. Entonces esto lo daban en el ambiente familiar. La mujer virtuosa expresa esas virtudes porque lo recibió desde el hogar y fue reforzado luego en la escuela. Encontramos otros personajes también incluidos en la enseñanza, en esta función de maestros, como son los sacerdotes y levitas. Esas funciones eran muy específicas y allí no entraban la iniciativa personal, porque todo estaba descrito cómo deberían hacer, por ejemplo, las reuniones solemnes, los cultos y también los sacrificios. Era una cosa con muchos detalles. No podían ahí poner, esta vez voy a hacerlo de esta manera diferente, sino tenían que hacerlo siempre de la manera en que estaba establecido en las Sagradas Escrituras, ¿no? Y por eso entonces ellos fueron instruidos, pero a la vez también capacitaban a otros, a la siguiente generación. Un levita por lo menos pasaba 5 años de sus primeros años ya dedicados al ministerio de aprendizaje, antes de ejercer la función de levita o ayudante de los sacerdotes. Tenían que pasar 5 años y después ya ejercían su ministerio por 25 años. También el papel de los sacerdotes y profetas se muestra como maestros dedicados a la enseñanza de la palabra. Para eso el Señor instituyó. Por eso es que en el Antiguo Testamento tenemos que preguntarnos, ¿qué ministerios había en el Antiguo Testamento? Nosotros en el contexto del Nuevo Testamento tenemos ya bien claro los ministerios. Pero en el Antiguo Testamento a ellos, al profeta, al sacerdote y al rey, los llamaba pastores. Y una de sus funciones era enseñar, ¿no? Pero había otro personaje también ahí que más se nota en los evangelios. Pero los evangelios están contando
la historia de Israel también. O sea, en los evangelios se está viviendo en la ley. Por eso Jesús es un hombre que está obedeciendo la ley. Y ahí encontramos que hace mención a los escribas. Los escribas. Repetidas veces habla de los escribas, aunque también hay pocas referencias en el Antiguo Testamento. Su trabajo era como algo sagrado. A ellos se le dio la tarea de transmitir las leyes dadas por el Señor. O sea, enseñar a las otras generaciones y también interpretar las leyes para la gente. Guiaban a las personas en el pensamiento religioso. Establecían escuelas y colegios y podían participar en la enseñanza de la educación pública o como también de la educación privada. No todos los escribas formaban parte de las tareas religiosas, sino que también se desempeñaban como notarios, abogados en asuntos seculares y secretarios, pero estaban dedicados mayormente al aspecto de transmitir la enseñanza. O sea, el escriba no era algo en que copiaba solamente, porque eso sí era un trabajo muy demandado en ese tiempo, porque tenían que mantener la ley. Y para que puedan mantener, usaban a veces algunos materiales perecibles, y por eso tenían que hacerle copias y copias y copias. Y parece que cuando nosotros pensamos en escribas, pensamos solo en ese trabajo de hacer copias de los libros del Antiguo Testamento, pero tenían una función de enseñanza también. Y por eso hay una seria advertencia por falta de la efectividad en la enseñanza a estos personajes, ¿no? Profeta, sacerdote y rey. En Oseas 4:6 le dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, y también yo me olvidaré de tus hijos. Hay una consecuencia por no enseñar de una manera efectiva. ¿Qué es lo que está reclamando aquí? Que la enseñanza debe producir cambio. Y si no produce cambio, la enseñanza está siendo sin fruto, sin efectos. No tiene resultado. Eso le está reclamando a los personajes del Antiguo Testamento dedicados a la enseñanza. Por eso es importante, porque la familia, el pueblo, la iglesia, va a andar por caminos desorientados si no hay maestros. Ahora pasamos a la otra etapa, que es la iglesia en el Nuevo Testamento. Esta función de maestro comenzó con los 12 apóstoles, porque a ellos y a la iglesia en general se le dio el mandato de la Gran Comisión. Pero en Mateo 28, 18 al 20, está usando algo muy específico, que dice que se debe hacer evangelizar, luego hacer discípulos. ¿Cómo? Enseñándoles, o sea, usando la enseñanza para que ellos puedan conocer la doctrina, pero también para que sean formados moralmente. Y de modo entonces que los apóstoles fueron los primeros maestros de la iglesia del Nuevo Testamento. Luego también surgieron, después de esas conversiones masivas, de los 3,000, de los 5,000 y los Hechos 6, donde dice se multiplicaban grandemente, fueron levantándose otros maestros discipuladores. Ellos para atender a los nuevos convertidos. Entonces, si nos preocupamos en mirar bien Hechos 5:42, ahí vamos a ver la referencia a estos maestros, que ya son aparte de los 12 elegidos por el Señor. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar y enseñar. Y entonces no era solo predicación, sino enseñaban, y todos los días. ¿Y quiénes enseñaban todos los días? No era solo ya los apóstoles, sino los otros maestros que estaban surgiendo.
Esos son los que formaban discípulos. Y ya en Hechos 6 se encuentra una gran cantidad de discípulos, pero que van multiplicándose, haciendo discípulos, no solamente haciendo convertidos, nuevos convertidos para el Señor. Luego ya de una manera más específica, en Efesios 4:11, encontramos en la iglesia del Nuevo Testamento los 5 ministerios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahí tenemos los 5 ministerios. Todos los ministerios tienen una relación directa con la transmisión de la palabra de Dios a todas las generaciones. Los 5 ministerios deben transmitir la enseñanza, la palabra de Dios. Y por ello entonces, de hecho, si no es su ministerio principal maestro, pero tenían que tener habilidad para enseñar. Porque eso es, no puede haber un ministro de Dios, de que mi ministerio es tan particular que así, no puedo enseñar. No, tenía que tener la habilidad de enseñar. Por eso algunos dicen que son 4 ministerios nomás, dicen, ¿no? O sea que el pastor era pastor y maestro. O dice, tenía que tener la habilidad de enseñar. Pero de hecho hay una demanda de que los 5 ministerios deben enseñar a otros. Luego dice, también esto nos enseña que los ministerios no deben transmitir una revelación, entre comillas, mayor que las sagradas escrituras. Porque para eso está como fundamento la Santa Biblia. Ya está completa lo que Dios quiso decir, quiso revelar a esta humanidad. Entonces, un ministro llamado de Dios no puede añadir a esta revelación de Dios una revelación en el mismo nivel de palabra inspirada de Dios. Todos los ministerios deben enseñar usando una correcta hermenéutica y exégesis. Ahí está el detalle muy importante. A veces nosotros nos parecemos que somos bien apegados a la Biblia cuando decimos, ¿no? Yo obedezco lo que dice la Biblia. Y si no está en la Biblia, no obedezco palabra de hombres. Entonces yo le preguntaría, ¿y por qué no fumas si eres cristiano? Si en la Biblia no hay un versículo que dice, no fumarás. Para todas las situaciones de la vida no hay un escrito está. Por eso entonces hay que interpretar. Y luego hay que hacer un trabajo de exégesis, que es extraer el significado de la palabra. Ahí entonces vamos a poder hacer doctrina y buena enseñanza. Entonces, en el Nuevo Testamento, el maestro ejerce la función formativa de los creyentes en 3 aspectos. Está formando intelectualmente para que tenga una sana doctrina, pero también lo está formando, las enseñanzas están formando moralmente para que tenga una conducta correcta. También los maestros deben formarlo en el ministerio. Está aprendiendo a hacer la obra del Señor de manera con más calidad, con mayor perfeccionamiento, porque recibe la ayuda de la enseñanza. Esos son 3 aspectos, no debemos olvidar. Los maestros estamos llamados a la función formativa de los creyentes. Debe distinguirse entre el ministerio de maestro y el ejercicio de maestro como servicio de un líder local. Los líderes locales pueden ser maestros, pero ese es el ejercicio de maestro. Puede ser habilidad adquirida en la vida para poder transmitir conocimientos. Pero el que es llamado al ministerio de maestro ya es un llamado para dedicarse como su trabajo primordial, primero, más importante es la enseñanza. Hay que distinguir en esto, ¿no? Y por último, vamos a ver en otra época, es nuestra época actual. Los maestros en nuestra época actual.
tenemos que enfocarnos aquí para poder resaltar la importancia, hermanos, en los diversos enemigos del conocimiento de la palabra. Ahí el maestro de obra está funcionando. No es fácil su trabajo porque hay muchos enemigos de ese conocimiento. Por eso su trabajo tiene que ser en el poder del Espíritu Santo. Primero, ¿qué encontramos? La desnutrición de la palabra de Dios. Es una situación muy triste hoy en día. 1 Timoteo 4:6, ¿qué dice? Pablo le está enseñando al pastor, al maestro también que debía ser Timoteo, le dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, dice, nutrido con la palabra de fe y nutrido de la buena doctrina que has seguido. Ahí estamos viendo que le está diciendo, tú debes ser un ministro que está bien alimentado de la palabra. Hay una fortaleza de conocimiento, una fortaleza moral y espiritual para poder enseñar. Así que el maestro hoy no debe enseñar de la escasez de conocimiento, es decir, de la insuficiencia, de la carestía de conocimiento enseñar. El maestro hoy debe enseñar de la abundancia del conocimiento que tiene. Por eso entonces él trabaja antes de enseñar. Por cada hora de estudio está produciendo 5 minutos de enseñanza. ¿Cuánto tiempo de estudio debes darlo a tus temas? No es de sábado para domingo. Ese tema se desarrolla en el diario trajinar del ministerio. Otro problema que tenemos es la enseñanza anticristocéntrica. Ya Cristo no es el centro de la enseñanza. Por eso a Timoteo también Pablo le aconseja, 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas doctrinas de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Es el caso cuando ya Jesucristo no es el centro de la enseñanza, sino se puede estar hablando opiniones personales, ¿no? Conceptos de la vida cristiana en general. El maestro debe poder explicar el texto bíblico. Esa es su función, ese es su desafío. Decir conceptos de la vida cristiana, de la moralidad, de la santidad, es fácil. Pero esos conceptos deben estar basados en un texto bíblico donde lo explicas, lo analizas, frase por frase, palabra por palabra. En esta época también encontramos otro obstáculo, que es el otro evangelio. Pablo también escribiendo a Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahí está. ¿Y qué aconseja? Dice, no es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aún nosotros los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es bien seria la advertencia, porque dice, el evangelio del Señor Jesucristo tiene un contenido especial. Con el pretexto del conocimiento del evangelio no se puede promover una conducta antimoral. No se puede esconder el ministro de Dios o el creyente líder en una mala interpretación de las escrituras para su conducta inmoral. Ese es otro evangelio que está diciendo. El evangelio siempre proclama, enseña, predica una conducta moral sobresaliente. Así que puede un maestro sobresalir
en conocimiento el griego, hebreo, arameo y todos los idiomas de la Biblia, pero si su conducta es contraria al perfil de un cristiano santificándose, ha perdido todo el crédito. Luego vamos a ver también el último problema que encontramos ahora en esta época, desafiante para los maestros. Es ahí, en ese clima tan hostil, es donde enseña el maestro. La enseñanza solamente desde la intelectualidad humana. Primero vemos esa enseñanza que es salida de la biblioteca física o virtual, que Pablo lo llama sabiduría humana. Así lo llaman. 1 Corintios 2, 1 al 5. Así que, hermanos, dice Pablo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras, con una excelente oratoria, dice, o excelencia de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esa es la enseñanza cristocéntrica. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, dependiendo de Dios en cada momento, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino, dice, con demostración del Espíritu y de poder. Luego el propósito dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hay una enseñanza que sale de la biblioteca virtual, ahora de la inteligencia artificial. Mira, si la sabiduría humana ya era un obstáculo, un problema para la enseñanza, ahora pensemos lo que va a ser la inteligencia artificial. Esto es artificial, pues. No porque tenga, vamos a decir, el contexto de toda la tecnología de ahora, va a ser mejor. Recuerda que eso es producto humano, mundano. Entonces, ¿qué fundamento va a dar? ¿Qué fortaleza? ¿Qué alimento va a brindar a la persona? Y peor me atrevo a pensar, ¿no? Si esa enseñanza sale del plagio, enseñando el pensamiento de otros o predicando el sermón de otros. Esa es la enseñanza que hoy tenemos, que parte desde la intelectualidad humana. Pero hay otra enseñanza que procede de la lucidez espiritual. Según Juan 14, 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esta enseñanza produce que los creyentes fundamenten su fe en el poder de Dios, fundamenten su fe, como nos ha dicho el pasaje anterior, en el nombre de Jesucristo. Está centrado, enfocado en Jesús, porque es el Espíritu, dice, que le va a enseñar todas las cosas. Naturalmente, entonces tenemos que pensar que ese maestro recibe la enseñanza del Espíritu Santo y lo transmite también en el ambiente del poder del Espíritu Santo a otras personas, ¿no? Esa enseñanza produce libertad. San Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra enseñada debe producir libertad en las personas, porque hay otro enemigo también que está enseñando, que mentira, engaño, error, confusión. Por eso entonces la enseñanza tiene que ser en el poder del Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué dice luego? Dice, por lo cual también nosotros, esto dice en Colosenses capítulo 1, versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahí está, pues, en vez de inteligencia artificial, inteligencia de la biblioteca, inteligencia de las ayudas de esta tierra. Dice, que crezcan en ese conocimiento de la voluntad perfecta. Dice.
y luego hablar de los resultados de esa enseñanza. Mira, qué importante es ahora en ese tiempo que la enseñanza produzca, es decir, proceda, la palabra que más correcta es proceda, de la iluminación del Espíritu Santo, que se puede decir la lucidez espiritual que Dios da al que recibe la enseñanza, como también al que está entregando la enseñanza. Por estas razones, apreciemos el ministerio del maestro, y los maestros tenemos que perfeccionarnos en este ministerio dado a los hombres. Por estas razones también debemos admirar, procurar este conocimiento, porque abre nuevos horizontes en el desarrollo y la prosperidad de la vida cristiana. Este conocimiento nos lleva a entender el alcance de la salvación y los planes divinos para la iglesia en esta tierra. Por eso, mis estimados hermanos y amigos, vamos a dar gracias a Dios por los maestros. Vamos a dar gracias por gente esforzada que día a día buscan ese conocimiento en una relación muy personal, cercana con el Señor. Permíteme orar con ustedes. Padre amado, en el nombre del Señor Jesús, muchas gracias por habernos dado, Señor, en esta tierra los ministerios, Señor. Gracias, Padre. Y ahí también has puesto a los maestros, Señor. Muchas gracias, Padre. Sí, Señor. Algún maestro nos ha comunicado sus enseñanzas, Señor. Ha sido instrumento para que nosotros podamos también aprender estas verdades de tu santa palabra. Sí, Señor. Bendice, respalda, Señor, en cada actividad que haga. Por causa de este ministerio, respalda, Padre. Toma control del ambiente donde desarrolla ese ministerio de maestro y también, Señor, de los alumnos, para que puedan recibir la palabra primero como alimento, luego como conocimiento y capacitación para el ministerio. Muchísimas gracias, oh Padre amado, en el nombre de Jesús. Y de esta manera estamos muy agradecidos por su atención y que Dios los bendiga grandemente.